Muy bien, el Señor les bendiga. Quiero darle la más cordial bienvenida a ustedes que están presentes, a nuestros hermanos que están también conectados a través de Facebook, los que están también en Iglesia Conectada. Yo quiero decirles que siendo este el primer culto en que volvemos a principio a la normalidad, vamos de aquí en adelante a mantener una regularidad en todas nuestras acciones. En el mes de marzo van a haber muchos cambios. Van a empezar también los departamentos a funcionar. Va a haber también acciones, la acción social de la iglesia activa. Va a comenzar también cursos por internet para todas las personas de la iglesia. Comenzamos también con acciones de misiones. Así que yo quiero animarles. Si usted quiere trabajar desde su casa o desde la iglesia, hay mucha oportunidad para hacerlo. Quiero compartir con ustedes algo que ha venido afectando mi corazón durante un largo tiempo ya, pero durante estos días en que hemos tenido una relación más cercana hacia la comunidad, sin duda que estas palabras resuenan más para mi corazón y siento que también lo es para usted. Y quiero hablarles en esta hora sobre Oseas, y para ello quiero invitarle que abra su Biblia en el capítulo 4 de Oseas, y vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Y para desarrollar esto, yo tengo una pregunta, contestando las distintas preguntas que las personas realizan, ¿no? ¿Será que el pueblo de Dios perecerá? A la razón de estas preguntas que quiero hablarles un poquito. Dice, que nadie acuse ni reprenda al otro. Tu pueblo es como el que resista al sacerdote. Tropezarás, por lo tanto, en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero orar antes de compartir esto, ¿ya? Y pidámosle a Dios que nos revele, no solo que nos dé conocimiento, sino que el mismo Espíritu de Dios os dé revelación de su palabra y entendimiento a lo que vamos a tratar, ¿ya? Oremos, usted también ore con nosotros ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti porque tú eres el que provee toda fuente, Señor, de vida. En ti está nuestra esperanza. Tú tienes todo recurso y no hay nada imposible para ti. Y tú, Señor, nos pones palabras a través de las Escrituras para hablarnos a fin de corregir nuestros pensamientos, a fin de conocer tu voluntad y también, Señor, de conocerte a ti, único Dios, que te revelas a los hombres por amor, y que queremos, Señor, que en este tiempo no solo nos hables a nosotros, sino que toques nuestros corazones. La iglesia sea revestida de tu gracia, haya virtud de Dios sobre toda vida, toda persona sea ministrada, haya paz en el corazón, aparta la iniquidad, vuelve sobre nosotros tu gracia, Señor, libertadora, proveedora de nuestras razones delante de ti. Queremos, Señor, humillarnos en tu presencia, porque reconocemos que entre todos no hay ni un justo, pero tú lo eres, Señor, en nosotros, y que tú justificas a los que creen en ti como los que hacen tu voluntad. Te damos a ti la honra, Jesús. Amén y amén. Quiero primero he hecho una pregunta
al pueblo de Dios. Porque dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La pregunta que se nos hizo formalmente es, ¿cómo va a perecer el pueblo de Dios? Porque hay mucha gente enseñando de que el pueblo de Dios nunca va a perecer, se van a ir todos al cielo y todos son salvos. Pero acá la Escritura no dice eso. Y hay un motivo, para eso hay que acudir al texto y entonces vamos a aprender juntos varios prospectos. La primera razón es que vamos a tomar un texto base. Tomemos el versículo 6, que es el más conocido por todos y el más localizado. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ha escuchado a Dios hablar así alguna vez? Cuando la gente nos está hablando de que Dios es amor y Dios perdona, nos hace falta mirar el otro lado cuando dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Dios, así como salva, también condena. De la misma manera como el Señor restablece la vida de los hombres, así también la decisión de los hombres en vivir sin Dios los condena a sí mismo. Yo quiero decirle, lo que pasa es que no hemos entendido a Dios en un ámbito global. A veces hemos tomado un texto bíblico, pero cuando uno ve este texto, yo tengo varios acercamientos. Voy a tratar de tener algunas ideas. ¿Ya? Puede pensar, en primer lugar, que ¿cuántos sujetos hay en este texto? Léalo conmigo. Ya, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo. Un sujeto. Ya. El que habla, Dios, ¿verdad? 2. Luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. 3. ¿Ya? Y puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, la descendencia. Fíjese bien, hay 4 sujetos. Tenemos a Dios, tenemos el pueblo, tenemos los sacerdotes y tenemos la descendencia. 4 sujetos que hay que observarlos en este mismo contexto. La segunda razón que quiero plantearles es que el texto no puede estar fuera del contexto, no se puede sacar e interpretar separado. Hay que mirar dónde está inserto. Así que tenemos que saber y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿quién escribió este libro? Y nos damos cuenta que este libro es atribuido al profeta Oseas. Y el profeta Oseas tiene una enseñanza muy profunda que yo siento que es actualizada, es una experiencia del hoy, es para nuestro tiempo y que necesitamos acercarnos a ella para poder comprender. La ubicación geográfica de Oseas él era un hombre del reino del sur y fue a predicar al reino del norte. Así que aquí encontramos algo interesante. Usted recuerda de que Israel se había dividido en 2. 10 tribus se fueron al norte y que siguieron llamando Israel. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, ya siguieron como Judá solamente porque se fundieron. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos que hablar entonces de que el pueblo del norte tenía ciertas características que a nosotros nos hace bien escucharlas hoy. Por eso quiero rescatar varias cosas. Primero, de que para poder ir a predicar a un lugar distinto hay que tener valor y hay que tener el llamado de Dios para hacerlo. Usted no se va a cualquier lugar a predicar ni a meterse en lugares con desconocimiento. Por lo general, cuando hemos tomado decisiones de salir o de estar en otros países, a uno le piden conocer la ciudad, conocer el idioma, conocer la moneda y una serie de condiciones. Es más, si es posible ir y conocer la cultura local. Y a veces uno debe de estar varios tiempos en ese lugar antes de empezar la obra para mimetizarse en alguna forma localmente. Pero aquí hay un acto de misión que es un llamado de Dios.
como tenemos hermanos que han sido llamados a predicar a África, tenemos otros que están en la India, hermanos de nuestra iglesia chilenos, ¿verdad? De nuestra organización en distintos países. Y quiero decirle, y esto pasa porque primero que nada el llamamiento no es de los hombres, es de Dios. Y Dios es el que coloca la carga en el corazón y no es uno. Así que yo puedo decirle, hermano, usted vaya a hacer esto y usted no está ni ahí porque no tiene esa carga, no tiene ese llamado. Pero a lo mejor usted sí quiere hacer algo y usted siente que Dios lo está llamando. Y yo quiero reivindicar en alguna forma este llamado profético que se habla con Oseas. Si bien es cierto, este estilo de ministerio ya no existe, ha cambiado, pero vamos a interpretar algunos de estos términos. La segunda cosa es que si este libro fue escrito por este hombre, no hay vestigio de que haya sido él. En la investigación interna encontramos de que el libro fue apilado en Judá, pero la predicación fue en el reino del norte y Judá es la capital, Jerusalén es la capital de Judá, es hacia el sur. Y entonces encontramos aquí algunas diferencias. Una de estas cosas que quiero plantearles es que el reino del norte estaba siendo gobernado por Jeroboam II. Y hay varios Jeroboam en la historia, pero este Jeroboam II es de la línea y del linaje del rey Joás. Y quiero explicarle, hubo otro Jeroboam, pero de Nabat, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero este Jeroboam, que fue rey, también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando uno mira la Biblia, encuentra que es muy corto los pasajes que revelan o relatan la historia de este hombre. Este gobernante en el cual predicó nuestro hermano Oseas era Jeroboam, de la descendencia de Joás, y hay 7 versículos solamente que hablan de él. Y uno dice, bueno, a mí me gustaría saber más quién es, pero la Biblia dice cosas tan concretas como hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí uno comienza a entender, el reino del norte se había apartado de la presencia de Dios. Había comenzado, en primer lugar, tomando la decisión de seguir la idolatría que había sido traída por varios reyes y en algunos casos como este Jeroboam de Nabat, que había permitido la idolatría y habían hecho una mezcla. La tolerancia, y escuche bien, del pecado en el pueblo de Dios produjo la decadencia moral, social, física, y el amor se bajó en su proceso. La tolerancia es cuando uno dice, es malo, pero déjelo, ya se le va a pasar, pero no pone la corrección, ni dice las cosas que a Dios le agradan. Este rey comenzó así, empezó a colocar más impuestos, la gente se veía angustiada. En la iglesia, curiosamente, el pueblo se volvió religioso, era muy religioso, pero sin Dios. ¿Y cómo puede ser religioso sin Dios? Sí, porque puede ser amante de las tradiciones, la ubicación, la vestimenta, el espacio físico, el techo, y yo digo, yo me siento en tal lugar y me vuelvo un religioso tradicional, como levantar las manos, traer ofrendas, pensando que con esto arreglo las cosas delante de Dios. Pero Dios quiere un corazón rendido en su presencia. Y no es la tradición del culto, mas estos empezaron a adorar a Dios y también a Baal. Y lo permitieron, porque no querían quedar mal con el pueblo. Así que habían templos donde se adoraba a Dios y después se adoraba a Baal en el mismo lugar. Pero las cosas de Dios son santas, apartadas, separadas para Él. Así que la tolerancia religiosa trae conflictos delante de la presencia de Dios. Y Dios no llama bueno a lo que es malo. Y déjeme explicar otro detalle. Este Jeroboam, en ese periodo en que él le tocó gobernar, Dios envió ahí a Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Y cuando Jonás fue a predicar donde él, Jonás le profetizó y le dijo que a través de él iba a tener una extensión y campaña de guerras
donde iba a conquistar terreno e iba a recuperar los terrenos que antes tenía David y Salomón. Y ahora, en esta batalla, este rey comenzó a ganar territorios y a derrotar reyes, pero su corazón se enorgulleció. Y aquí es donde está el problema. Un corazón apartado de Dios se llena de orgullo y siente que es mejor Él que Dios mismo. Y siente que las cosas se hacen por Él y no que Dios es el proveedor. El orgullo, la vanagloria, el apartarse de Dios, el permitir la transgresión en la adoración, produjo decadencia moral al pueblo. Entonces el pueblo empezó a andar a la deriva. Y aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué el pueblo estaba en decadencia? Porque el pueblo también se volvió tolerante al pecado. Quiero que me comprenda. Esta es la aflicción que yo veo. Veo a mucha gente religiosa que quiere hablar de la iglesia y de las cosas, pero no hablan de humillar sus corazones delante de Dios. No hablan de ordenar la vida. No hablan de dejar el pecado. No hablan de poner límites a las cosas, sino comienzan a condescender como Jeroboam, y después el pueblo ha perdido su dirección. Y la Biblia dice, y el pueblo pereció por falta de conocimiento. Oh, sí hay conocimiento de religioso, sí lo hay. Todo el mundo es religioso. No importa al lado que usted vaya, la gente adora algo. Usted se va a la selva y encuentra a la gente adorando a sus dioses con otros nombres, pero tienen un sentido de religión. Usted se va a la Asia y usted encuentra a la gente adorando los cielos, la luna, adorando el sol, adorando las cosechas, la muerte, la guerra. Todos tienen dioses. Pero la Biblia dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios entre nosotros, Jehová de los ejércitos. El Señor es uno y es el Señor de señores. Pero el mundo es religioso y el mundo busca adorar. Y usted dice, pero a ver un momento, ¿será tan real? Porque hay algunos filósofos que hablan de que la religión es el opio de los pueblos. Pero cuando uno mira las sociedades, no hay sociedad sin religión. Todas las religiones están abarcando la sociedad. Usted sabe, hay casi 7 religiones que gobiernan el mundo, que son las más grandes por lo demás. ¿Ya? Y hay millones de personas siguiendo conceptos equivocados. Pero, ¿por qué entonces al Señor reclama al pueblo de que conozca su palabra y su verdad? Yo quiero decirle, esto es exactamente lo que el Señor está viendo. Está viendo un pueblo que está pereciendo porque le falta el conocimiento de Dios y de su palabra en sus corazones y en sus vidas. No es el culto, no es el lugar del culto, es nuestra relación con Él. Oh, no tiene que ver. Si usted viene a un culto pero usted no adora a Dios en lo privado, no tiene cuidado de su caminar, no tiene cuidado de su lenguaje, no tiene cuidado de sus acciones, usted puede venir al culto pero la relación con Dios sigue siendo pobre. Y yo quiero decirle, Dios quiere enriquecernos y la presencia y su palabra nos obligan a cambiar. No conocemos la Escritura para solamente repetir textos bíblicos. Conocemos la Escritura para ordenar nuestra vida y agradar a Dios. Él es el que quiere que su palabra prevalezca en nuestros corazones. El nuevo pacto dice, y escribiré mi palabra en vuestros corazones en abundancia. Así que nosotros tenemos que reconocer esto. ¿Ya? Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es que le conozcamos. La voluntad de Dios es que guardemos su palabra. En Deuteronomio dice que al pueblo, hablando del pueblo que estaba corrompido, separado, amoral, ¿verdad? Porque aceptaban lo que no era de Dios y ahora estaban cada uno peleándose unos con otros sin Dios. Entonces ahora había una razón. La Escritura decía en el libro de Deuteronomio, estas palabras que yo te mando, lo dice Dios, no lo dicen los hombres. Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y en tu mente. Ahí las escribirás.
en los dinteles, en las puertas de tu casa, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero las personas conocen los textos, pero en la práctica no transmiten la palabra de Dios de generación a generación. Y tenemos hermanos que creen en el Señor y sus hijos no quieren saber nada con el Evangelio. Y uno pregunta, ¿esta es la actitud permisiva por la cual el Señor estaba tan triste en el libro de Oseas? Entonces Dios hizo un llamado particular a Oseas, y quiero que lo escuche muy breve porque no voy a contar su historia completa. Pero Oseas, siendo ahora contemporáneo de Amós, de Habacuc, de Jonás, de Miqueas, estos eran los profetas que estaban en actividad en el tiempo en que él salió. Y este hombre se enamoró de una mujer llamada Gomer. Y Dios hizo de él un tremendo mensaje. Usted sabe que el mensaje más real es el mensaje que vivimos. No es la palabra hablada, no es la palabra que conocemos, sino es lo que vivimos. Si decimos que amamos pero no lo practicamos, mentimos. Si decimos que estamos en Él y no hacemos su verdad, no es verdad. Así que nosotros tenemos que saber que no es creer en el Señor, es vivir con el Señor. Ahora, Oseas es enviado a casarse con una mujer que tenía no una buena reputación, sino que era una mujer adúltera, y él lo sabía, pero se enamoró. Y Dios permite que el amor fluya, y no podemos decir este sí, este no, y hacer vano juicio, sino entender por qué Dios permitió esto. Y yo le voy a decir algunos motivos cómo nos ve Dios. Primero, la relación de Oseas y Gomer es igual a la relación de Dios y el pueblo. Está paralelo, bueno, muchos autores, Cholson, Harrison, Barak, y hay otros que podemos mencionar, pero todos ellos hablan de esto, de este llamado paralelismo entre Dios y el pueblo, como Oseas y Gomer. Pero Gomer, evidentemente, aunque estaba enamorada al comienzo con Oseas, no podía contener la tendencia que había en su corazón. Y fue infiel, porque es infiel. Y yo quiero decirle, así era el pueblo de Dios. Aunque Dios le amaba, aunque Dios nos ama, igual somos infieles. Y aunque nos cuesta aceptarlo, no es ser creyente, es nuestra conducta delante de Dios. Si dijéramos cuánto hemos pecado delante de Dios o nos hemos incumplido con el Señor, todos levantaríamos la mano. Usted también que nos está mirando, usted también ha fallado. Oh, no hay ninguno de nosotros que pueda decirnos, yo nunca he fallado y he sido delante de Dios perfecto. No hay ninguno que pueda decir eso. Debemos de reconocer que en nuestra debilidad necesitamos al Señor que gobierne nuestra mente y nuestra vida. Pero no hay revelación ni gobierno de Dios si el Espíritu de Dios no trabaja con nosotros. Y yo quiero decirle que Dios sabe que nosotros no podemos por sí mismos. Si usted lucha con su fuerza, fracasará. Porque la vida del Señor no se hace a solas. Lo hacemos con Él. Él en nosotros, ayudándonos a vivir la vida que agrada al Señor. Así que tenemos que reconocer, Gomer está en una situación, en un comienzo enamorada, pero pronto comienza a tener aventuras con otras personas y llega el momento en que queda embarazada. Y entonces va a Oseas y le dice que va a tener un hijo. Esta es una emoción muy grande. Todos los que hemos sido papá y los que van a ser papá van a vivir una emoción extraordinaria cuando usted sepa que va a ser padre. Usted se va a imaginar las cosas. Tenía un amigo que se le dijo que iba a ser papá y él compró ya las pelotas para jugar, le pintó la pieza, lo hizo todo, ya era un hombre para él.
Y cuando el médico dijo que era una niña, tuvo que ir a repintar todo y cambiar. Pero, amados, la pasión que nace, el desarrollo de amor que nace como madre por los hijos, es algo que nadie se lo puede explicar hasta que no lo viva. Pero el amor de Dios es así. Es un amor que no tiene explicación, que aún siendo pecadores, Él está dispuesto a morir por nosotros. Pero qué hermoso recibir al niño, pero no le puso el nombre. El nombre se lo puso al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque era una actitud profética sobre la vida de ellos. Y en el segundo hijo, que también existía la duda porque esta mujer tenía esta doble aventura, infiel, ahora se ceñía esta desesperanza y esta duda: ¿será hijo mío? ¿Realmente me pertenece? Y esta carcoma que trae a la mente dolor, que trae a los sentimientos un desazón, este sentido de inseguridad. Y esto es lo que produce el pecado. Y el pecado produce esta razón de vida ante el Señor. Nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, nos sentimos inseguros, nos sentimos no capaces, nos damos cuenta porque estamos peleando con nuestras fuerzas. Pero aún así, Oseas le amaba. Aún así el Señor nos sigue amando. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y algo que pasa es que esta mujer decide algo terrible. Decide abandonar el hogar para irse tras sus amantes. Oh, este no es el deseo de Dios. Este es el producto de vivir una vida religiosa tolerante al pecado que Dios rechaza. Y esto, en vez de convertirnos a Dios, abre la puerta para que el mal corra sin freno alguno. Y las personas que atraviesan los no de Dios se enfrentan a este tipo de caudales. Y por eso la angustia sobrepasa la realidad. Amados, ahí encontramos a Oseas sentado en un lugar y sus hijos probablemente corriendo y decirle: ¿dónde está mi mamá? ¿Y dónde está la mamá? Y él tendrá que decirle por amor: ya vendrá, ha salido pero pronto vendrá. Pero él en su corazón sabe que la mujer lo ha abandonado. ¿O cómo dirá el Señor a su pueblo? ¿Hasta cuándo serás infiel? ¿Cuándo te volverás a mí? ¿Cuándo te convertirás en tu mente y en tu corazón a hacer mi voluntad? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a tener una relación incorrecta con Él? Un día sí, otro día no. Una semana adorando a Dios, un mes fuera de la iglesia. Como dijo un hermano, es que me voy a tomar una licencia, un par de meses libre. Pero en el Señor no hay tales licencias. Esto no es como un trabajo que me tomo las vacaciones. Mi relación con Dios tiene que fortalecerse todos los días. ¿Me escucha bien? Todos los días. Él es Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Tu relación está en todas las circunstancias. Todo lo que tú haces afecta a tu vida espiritual. La vida espiritual no es el templo. Si usted viene al templo pero usted no ha vivido en Cristo, usted es uno más del montón. Pero venir al Señor tiene que ver con vuélvete con Él completamente. El llamado de Oseas de parte del Señor no era solo ver la maldad del pueblo. Él vio la miseria que había en el pueblo y se condolió. Eso es lo que dice, tanto que habla el mismo profeta y menciona que Dios es como un jardinero que puede cortar las ramas que están secas.
y que puede reverdecer y abonar el campo para que tengas nueva vida, para que tengas nuevo fruto, para que tengas nueva experiencia. Así que Dios quiere entrar en la vida, no para ser el Señor en los cielos, sino para ser el que está a tu lado, el que te ama, te corrige, te consuela, el que te corta, el que arranca de ti lo que no pertenece. Oh, así que cuando yo veo a Oseas, lo veo llorando porque ama a Gomer. Pero Dios le dice, mira, Oseas, ve y compra una esclava para ti. Y yo lo veo reclamando y diciendo, Señor, yo no quiero ninguna esclava, yo quiero a Gomer. Lo que Dios dice, yo no quiero nuevos dioses, porque hay un solo Dios. Yo, Jehová, soy el único Dios. Oh, yo no quiero nuevos pueblos. Te elegí a ti como pueblo, dice el Señor. Así que no quiere una relación quebrantada, sino una relación verdadera en su presencia. Y a regañadientes fue a comprar. Oh, hay que obedecer a Dios. Yo sé, yo le dije que el llamado de Dios nos lleva a cosas y a lugares que uno no ha esperado ni sabe. Cuando la gente del sur se iba al lado norte, eran rechazados por un motivo social. La gente del sur eran los religiosos que permanecían más fieles al Señor, y en Jerusalén seguía la religiosidad centrada en el templo. Pero en el norte, las 10 tribus del norte ya estaban corrompidos. Ellos ya no tenían estos parámetros religiosos. A ellos no les importaba Dios, no les importaba el cumplimiento de la ley, no les importaba. Ellos ya tenían una formalidad religiosa, y se nota porque cuando se llamó a Jeroboam para poder explicarle de que este hombre estaba predicando en la plaza, ¿verdad? Y entonces, en vez de tomarlo preso y ver por qué él había predicado en contra del rey, el rey dijo, déjenlo. ¿Sabe qué? Denle la oportunidad que se vaya de vuelta a su casa. Oh, pero él estaba hablando y profetizando en contra del rey. Oiga, yo quiero decirle la valentía del profetismo. Quiero rescatar esto. Que él ha tenido la virtud de obedecer a pesar de la oposición. Esta sociedad del reino del norte era una sociedad corrompida. Llamaban a lo malo bueno y se justificaban. Y el texto que leímos es tomado desde esta experiencia, el 4. Que nadie acuse ni reprenda al otro, pero esto se daba permanentemente. En el libro de Romanos, la Biblia dice, por cuanto decidieron a caminar sin Dios, Dios los dejó en una mente atestada para hacer las cosas que no convienen. O sea, Dios permitió, por causa de que tú tomaste la decisión de vivir sin Dios o de hacer lo que no agrada a Dios, llega un momento en que Dios decide, bueno, no hago nada más, espero a que tú vuelvas, vete, sigue tu camino. Y creo que es la peor condición que tenemos socialmente. Cuando alguien me preguntó, y si es real lo que tú dices de Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque el mundo le ha dado la espalda al Señor. Está bajo el pecado, todo el mundo está bajo el pecado, dice la Escritura. Y también dice de que en la carne se sujetó el pecado, pero las personas decidieron vivir en él y no vivir en la voluntad de Dios. Y por apartarse de Dios, entonces vino toda ira, injusticia, violencia, detracciones, injurias, soberbias y tantas cosas desleales que se producen como consecuencia de vivir sin Dios. Así que este hombre no fue a un lugar tan lindo y apreciado con gente hermosa como ustedes. Él fue a un lugar que estaba en la miseria de su corazón y en la miseria de la sociedad. Y cuando vemos a una sociedad perdida, sin Cristo, que usan el nombre de Dios pero tienen vida sin Dios, entonces el Señor otra vez vuelve a este pensamiento de Oseas. Yo soy Jehová tu Dios, dice. Oh, yo quiero explicarle. Dios, dice el texto,
que se presentó no solamente como un jardinero. Otra expresión que habla él es como el pastor que ve a las ovejas perdidas, las ovejas de su pueblo, la gente que está desorientada. Yo creo que aquí el problema son los sacerdotes y los líderes. Me dirá, es personal, sí, es personal, pero si los que nos guían no hacemos la voluntad de Dios, entonces los que nos siguen repiten o abren brecha que Dios no aprueba. Así que Jeroboam se equivocó al permitir la liviandad religiosa, pero los sacerdotes, que eran los que estaban encargados de enseñar la escritura, no hablaron para no ofender y siguieron con este pensamiento que hoy día persiste en la sociedad, como no importa lo que tú hagas, Dios te perdonará. Así que vive tu vida y total pídele perdón a Dios. Es falso. ¿Ya? No es lo correcto, no es el pensamiento de Dios. Dios perdona los pecados de los cuales uno se arrepiente y se aparta de ellos y no participa más de ellos. Ahí en el libro de Salmos dice, bienaventurado es el hombre en el cual no se halle iniquidad. La palabra iniquidad es pecado activo. Así que cuando uno está pecando y tiene vida pecaminosa, no corregida, no está justificado delante de Dios. Para justificarse, dice, son los que le aman y guardan sus palabras. Así que no es solo conocer, es hacer. Lo que Dios quiere es que usted le conozca por la Escritura, pero que en la vida lo practique para que honre el nombre de Dios. Así que el pecado no es amigo de Dios. Y la enemistad de Dios es contra aquellos que practican el pecado. Por eso cuando leía un poco más sobre el contexto, me asombraba cuando dice, Jehová se vengará de sus enemigos y los perseguirá hasta que no quede ninguno en pie. Ese no es el Dios que conocemos. A todos quieren el Dios de amor, pero Dios es castigador. Las dos cosas aparecen en la Biblia. Siempre queremos hablar del lado A, pero el lado B es que Dios, como es justo, le pagará a cada uno según sus obras. Te ha permitido vivir y tú has determinado cómo vivir. Y puedes vivir con el Señor o sin el Señor. Puedes vivir en la obediencia de su palabra o en la desobediencia de ella. Y Dios lo permite. Pero llegará el día en que Dios juzgará a todo ser. Y entonces la balanza será inclinada. Y déjeme decirle, ¿qué será si las tinieblas son más que la luz? Tengo que plantearme otra cosa. El Señor conoce la realidad de la miseria humana. Como Él se dio cuenta que ningún hombre por sí mismo puede justificarse, entonces Dios abrió esta brecha para permitir que Él mismo, su propio Hijo, fue entregado al dolor para que sufriera Él en lugar nuestro como sustituto. Entonces debemos de reconocer que esta conducta social humana desvalorada es la que hoy vivimos. Y que la sociedad, donde usted quiera que vaya, encuentra este flagelo. Lo difícil y lo problemático es ver al pueblo de Dios involucrado en este mismo caminar. Es ahí donde duele nuestro corazón. Y nos preguntamos, Señor, ¿será que tu pueblo perecerá? Porque perecerán todos aquellos que hagan el mal y perseveren en él. Pero serán salvos todos aquellos que se aparten del mal. La verdadera sabiduría que dice Proverbio es apartarse de todo mal. Es dejar de practicarlo. No es lamentarse y volver al Señor otra vez llorando, no. Apártate de todo mal y preséntate a Dios aprobado. Ahora dice que cuando él estaba llorando, Dios le dijo, bueno, hijo, conozco también tu dolor, como conoce el nuestro, como sabe el sufrimiento que tenemos por nuestros hijos, o el sufrimiento que tenemos por nuestros hermanos, o por los hogares de los hermanos, donde vemos que el flagelo ha ingresado y la tolerancia se ha hecho evidente. Y Dios le dijo, levántate, Oseas, y ve a tal pueblo y compra una esclava para ti.
Y ahí fue obediente, sin ganas. No quiero ir. Voy a ir porque tú lo dices. A veces hay que obedecer así. Hay que decirle al Señor, sí, lo voy a hacer porque tú lo dices. Tú eres más sabio que yo. Tú conoces el futuro. En ti está la vida. Y cuando tú lo hablas, tus palabras son vida. Así que voy a ir. Pero quiero decirte algo, Señor. Y aquí está nuestra reprimenda. Señor, lo voy a hacer porque tú lo dices, pero yo no quiero. Y yo quiero ver a Oseas reclamando y quizás pateando piedras. Señor, ¿por qué me mandas a hacer esto que yo no quiero hacerlo? Pero Dios sí sabe lo que quiere hacer. Y él llegó a aquel lugar y no quería ni ver a las esclavas. Pero ahí estaban todas amontonadas, como las ventas de esclavos de aquella época. Y vio a una persona agachada, humillada, quebrantada, mal vestido, mal oliente, y decidió comprarla. Y pagó por ella. Y esto es lo que hizo Dios. Nos vio desvalidos, avergonzados, humillados, llenos de pecado, malolientes. Y el Señor compró a esta mujer y la rescató. Cuando la mandó a lavar y a vestir y la trajeron a su presencia, la sorpresa para él era Gomer, su esposa. Esto es lo que hace el Señor. Aunque te hayas ido, el Señor te rescatará. Aunque estés desvalido, Dios te lavará. Aunque tú estés lleno de llagas y de pecado, el Señor te restaurará. Volverás a Él si es que te humillas en tu corazón, si es que te vuelves a su presencia, si es que le reconoces como Señor, si es que le das valor a su palabra. No es el culto, es la relación que tenemos con Él. Es la forma de vida que le presentamos a Él. Es la manera como nos vestimos en su presencia. Es la manera cuando venimos delante de Él y le podemos decir: Señor, ayúdame. Cuando reconozco mi falta, cuando reconozco mi condición y sé que el único que puede restablecerme es Él, entonces mi humillación es verdadera. Y yo quiero decirle, y Él tomó a esta mujer e hizo algo sorprendente. Era la mujer que amaba, la mujer infiel que se había ido. Oh, es la madre de sus hijos. Y le dijo: entra en tu reposo, amada mía. Y este es el llamado de Dios. Aunque hemos sido infiel, Él sigue siendo fiel para nosotros. Aleluya. Así que cuando el Señor le dice: mi pueblo perece, no le está diciendo que es el conocimiento lo que le falta. Porque la palabra que utiliza en hebreo acá de conocimiento tiene que ver con vivencia. El que no conoce en su vivencia. Oh, esto no es conocer intelectualmente, es vivirlo. Usted sabe, hay una palabra hablada, hay una palabra escrita y hay una palabra viviente. Y el Señor quiere que usted viva la palabra, no que la recite. Oh, Dios quiere hombres y mujeres convertidos a su presencia, no personas que estén recitando texto y diciendo la forma permisible que Él desaprueba. No llame malo a lo bueno, ni a lo bueno llame malo. No somos perdonados porque Él murió por nosotros, sino porque nosotros nos convertimos a Él, entonces somos justificados en Él. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas es la generalización de las Escrituras. Por eso el reclamo del Señor es que el sacerdote, el que guía al pueblo, es el que se olvidó de enseñar la ley. ¡Ay de aquellos por los cuales se pierda alguno de estos pequeñitos! Así que lo que hay que hacer es volver a las Escrituras. Lo que hay que hacer es volver a la palabra de Dios. Lo que hay que hacer es volver a las experiencias con el Espíritu de Dios y en la obediencia de su palabra. Entonces Dios se inclinará a nosotros y nos sanará. No hay llaga alguna que Dios no pueda curar. No hay herida alguna que Dios no pueda sanar. No hay ninguna condición externa que Dios no pueda restablecer. Pero necesitamos volvernos al Señor donde quiera que estemos.
Tú que me escuchas, vuélvete al Señor. Tú que estás ahí en tu cuarto, vuélvete al Señor. Tú que estás en el templo, vuélvete al Señor. Vuelve tu corazón a su presencia. Toma la decisión de dejar el pecado, de apartarte de la llaga podrida, de dejar de practicar lo que no agrada al Señor. No ames la injuria ni el testimonio falso. Habla verdad de tus labios. Presenta una vida honrosa en su presencia. Si no, lo que dice el Señor, tu honra se volverá en deshonra. Si permaneces en el mal, no recibirás la retribución del bien. Así que quiero explicarle una sola cosa más. Dios estableció en la vida de este hombre la misma relación que existió con su pueblo. Pero su palabra, hasta el día de hoy, la predicamos. ¿Cómo recordaremos las palabras del Señor si no hay quien las predique? Y si no lo hacemos en nuestras casas, ¿cómo nuestros hijos sabrán? Y lo que me aflige a mí es cuando dice, si tú como sacerdote, si tú como una persona con responsabilidad te olvidas de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y amados, nosotros queremos que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean salvos. ¿Cómo podemos comprender que al permitir ese doble estándar nuestros hijos se perderán? Al tomar una conducta equivocada, nuestros hijos no conocerán al Dios verdadero. Y otra vez cometeremos el mismo error de pensar que la religión de venir al templo va a justificarnos delante de Dios. Así que yo quiero invitarle a que usted tome una decisión en esta hora. Convierta su corazón a Dios. Vuélvase a Él con todas sus fuerzas. Como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Quiero explicar solo algo como una conclusión. El pueblo sin guía se desenfrena. La falta de conocimiento de Dios lleva al pueblo a un desorden religioso, moral y social. Aumenta la violencia, las falsas profecías y la pérdida del amor. Dios muestra que esta falta de conocimiento se debe a sus líderes, y esto muestra la rebelión de cada corazón delante de Dios. Pero aún así, Él revela su amor redentor a todos los que ama nosotros y a todos los que decidimos guardar sus palabras. ¿Será usted una de esas personas? ¿Será que este pueblo será destruido por falta de conocimiento? Evidentemente que si acudimos a las Escrituras y al Señor, Dios no nos destruirá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona es tuya y son los más importantes de este lugar. Todos los que nos escuchan te pertenecen. La Escritura dice, Señor, que los que son tuyos escuchen tus palabras y los que no son tuyos las rechazan. Y nosotros sabemos que todos los que escuchan tu palabra es porque tú quieres limpiarnos, cambiarnos. Tú quieres, Señor, traernos a tu presencia. Y aunque estemos perdidos como Gomer, de todas maneras tú nos rescatas. De todas maneras tú pagaste un precio por nosotros. Y también tus palabras resuenan cuando dice, entra en mi reposo, amado, amada mía. Aquí estamos, Señor, reconociendo que nuestras faltas nos hacen inmerecedores, pero reconocemos que es tu gracia, Señor, sobre nosotros y que llena nuestro corazón, Señor, de tu presencia y traes paz, traes amor, restauración y nueva vida. Queremos, Señor, esta nueva oportunidad. Y quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes quisieran pedirle a Dios una nueva oportunidad para ordenar? Si mantenga su mano en alto ahí. Usted que está en la casa también y los que están en nuestras redes,
Si usted también piensa por un momento ahí donde está, levanta tu mano y cierra tus ojos. Y vamos a decirle al Señor: Padre, aquí estamos. Queremos una experiencia diferente. Queremos volver a las Escrituras y volver a tu experiencia. Danos una nueva oportunidad. Permítenos crecer, Señor, en la obediencia. Permítenos, Señor, avanzar en tu palabra. Permítenos retener la enseñanza de tu Escritura en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a tener temor de Dios y temor a su palabra. Y permítenos, Señor, también comenzar de nuevo. Lávanos, Señor, con tu sangre. Límpianos de toda maldad. Vuelve nuestra mente a ti. Nuestro corazón se vuelve a ti. Conviértenos, Señor. Ayúdanos a convertirnos a ti. Ser honestos y verdaderos en tu presencia, hasta que tú, Señor, te enseñorees de toda circunstancia. Te damos a ti la honra en Jesús. Dios les bendiga grandemente.